Buenos días y feliz año. Para mí es un gran privilegio que mi primer prédica del año es aquí en Casa Sobre la Roca. Y me alegra mucho verlos. Desafiaron hoy el frío. Claro que está haciendo ya más calorcito, ¿cierto? Pero aquí estamos para escuchar la palabra de Dios. Si usted se va de paseo con nosotros y de un momento a otro se desaparece mi hermana, ustedes ya saben qué está haciendo. Está tomando fotos. Yo a veces voy caminando y me veo como sola. Y yo, ¿pero qué pasó con Katica? Pues por ahí está tomando una foto porque el Señor le mandó a tomar tal cosa. Y de verdad esto ha sido toda una aventura para nosotros y es un privilegio esta mañana compartirlo con ustedes. Bueno, entonces estamos en 2015. Parece hace tan poquito tiempo que empezamos 2000, ¿cierto? Pero aquí estamos en 2015 y esto es un año nuevo y yo sé que muchos de ustedes han hecho como promesas para este año, pero les cuento que este año es un año para que usted y yo nos profundicemos en Cristo. Es un año para ser más maduros. Es un año no solamente a nivel personal, sino a nivel iglesia vamos a caminar en más madurez. Y vamos a profundizarnos en las aguas del Señor. Y la primera foto del calendario habla de eso, de profundizarnos en el Señor. Y hoy vamos a buscar ese camino a la madurez. Vamos a buscar crecer, vamos a buscar vivir en Cristo. Y vamos a entender el poder de la cultura del reino de Dios. ¿Sabe que nosotros pertenecemos a una cultura diferente a la cultura colombiana? Yo sé que la mayoría de ustedes son colombianos, yo soy de Nueva Zelanda. En este mundo tenemos distintas culturas, pero somos nosotros, los nacidos de Dios, somos de una sola cultura. Y es algo muy importante para tener en cuenta. Porque nosotros hablamos mucho de ser hijos de Dios y sí lo somos. Hablamos mucho de ser cristianos y sí lo somos. Hablamos también del cristianismo y sí también. Pero hoy vamos a entrar en otra idea. Pues es más que una idea, es un hecho. Somos nacidos de Dios. Y ser nacido de Dios es pertenecer a la cultura del reino de Dios. No sé si ustedes el domingo pasado escuchó un mensaje por enlace de Armando Alducín sobre la cultura musulmana. Algunos de ustedes escucharon. Yo escuché como 10 minutos y con esos 10 minutos tuve para aprender algo muy interesante que ya lo sabía, pero el Señor me lo confirmó. La estrategia del evangelio, o ellos cómo evangelizan con su religión, es a través de su cultura. Y dijo este apóstol que cada familia musulmana tiene un mínimo de ¿cuántos hijos? ¿Sí saben? 8. Y dijo que en 20 años Inglaterra será un país musulmán. Y eso lo trata como de asustar a uno. Y uno dice, pero ¿cómo así? Esta gente está creciendo demasiado. Pero Dios me dijo a mí, un momentico, la cultura del reino de Dios está avanzando a pasos gigantescos. Pero la pregunta que yo me hago es que si nosotros, como cristianos que somos como hijos de Dios que somos, como nacidos de Dios que somos, entendemos y sabemos cuál es la cultura del reino. Entendemos qué es vivir en esa cultura. Claro que las culturas como musulmanas son tan terribles que si usted sale un poquitico de sus leyes,
pues lo pueden mandar a matar. Obviamente el reino de Dios no es así, pero es un reino hermoso. Es un reino donde nosotros pertenecemos y donde Dios quiere que vivamos y disfrutamos. Y es el poder de Cristo y el poder de Cristo en usted y en mí para que vivamos esa cultura que va a transformar este mundo. Y las puertas del Hades no va a poder prevalecer. Yo creo que nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos. No sabemos si esta es la última generación, pero pareciera ser. Y el poder de Cristo, a través de sus hijos, a través de nosotros que hemos nacido de nuevo, va a ser lo que conquista este mundo, porque la palabra lo dice. Y hoy vamos a mirar algunas cosas para animarnos a que este año vamos a vivir como lo que somos, nacidos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos estás hablando de algo interesante, nuevo, algo que nos anima. Porque, Señor, vemos las noticias, escuchamos tantas cosas tan aterradoras en este mundo. Y sentimos, Señor, como si eso nos fuera a aplastar. Pero hoy nos levantamos declarando que somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de Dios. Y nuestra fe es lo que vence el mundo. Entonces, Señor, no tendremos miedo al escuchar lo que está pasando en Europa, en Francia, en tantos lugares, en Siria, en el Medio Oriente, en Irán. Nosotros no temeremos porque tú eres nuestro Señor y somos nacidos de Dios. Y Señor, queremos, Señor, que seas tú ahora abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestros oídos espirituales para recibir esta maravillosa revelación que tú traes para nosotros en este día. Y te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar el primer punto, y el primer punto dice que somos ciudadanos por nacimiento. Somos ciudadanos del cielo, somos nacidos de Dios. Y es muy interesante que antes de que el pastor me invitara a estar aquí hoy, hace como 15 días, yo le dije al Señor, yo le dije, bueno, Señor, ¿y entonces este año qué? Y Él me dijo, ciudadanos del cielo. Y el domingo pasado, donde yo asisto, estaban hablando de nacidos de Dios. Entonces yo dije, bueno, Señor, eso es confirmación. Vamos este año con este pensamiento, idea que nosotros somos nacidos de Dios, este hecho. Y si nosotros creemos esto, viviremos en esto. Nosotros vivimos en lo que creemos. Si usted no cree que es nacido de nuevo, puede serlo, pero no lo disfruta y no lo vive. Bueno, vamos a mirar en Juan 1:12. Por favor, si pueden colocar el título. ¿Ya vimos el título del mensaje? Bueno, ya vamos con el primer punto. Por favor, somos ciudadanos por nacimientos. Somos ciudadanos del cielo. Por nacimiento, nacidos de nuevo. Juan 1:12, eso lo sabemos de memoria, pero vamos a volverlo a leer y vamos a pedir de parte de Dios una revelación sobre esta palabra, porque no sé si a usted le ha pasado, se puede leer un versículo 5,000 veces y de un momento a otro es como que salta algo de ese versículo. ¿Qué dice aquí? 12 y 13. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? De Dios. Bueno, vamos a entender una diferencia entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual.
Y ser nacido de Dios es un nacimiento espiritual. ¿Es de quién? De Dios. ¿Ok? ¿Es por voluntad de quién? De Dios. Pero también nosotros tenemos un nacimiento natural. Lo que nosotros somos en la parte natural, nos lo dio ¿quiénes? Nuestros padres. Aquí habla de la voluntad humana. Lo natural. Todos hemos sido nacidos naturalmente en un lugar, en un país y de unos padres. Eso es el nacimiento natural. Hoy vamos a hablar de otro nacimiento y quiero que lo tenemos muy en claro que es aparte. ¿Es un nacimiento a qué nivel? Es un nacimiento espiritual. Y es que nacemos ¿de quién? De Dios. Bueno, entonces usted dice, pues, uy, ¿eso cómo será? ¿Será que yo he nacido de Dios o no? Porque es una decisión que todos tenemos que tomar. Nacemos en lo natural, pero a todos nosotros nos falta nacer en lo espiritual. Bueno, vamos a Juan capítulo 3. Vamos a empezar desde versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Esto fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, Nicodemo se va de noche asustadito porque todo el mundo hablaba mal de Jesús, pero él tenía la idea de que Jesucristo sí venía de Dios. Entonces, él le dice a Jesucristo, vea, yo pienso que usted viene de Dios, ¿cierto que usted viene de Dios? Dígame que sí, que usted viene de Dios. Y la respuesta normal de un ser humano normal, así como usted y yo, hubiera sido ¿qué? Sí, yo vengo de Dios, ¿en qué le puedo servir? Pero Jesucristo no dijo eso. Y en versículo 3 vamos a ver qué fue lo que dijo. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces esto le cogió al pobre Nicodemo fuera de base. Sale con una cosa que jamás había escuchado en la vida. Entonces, tengo que nacer de nuevo y nosotros sabemos que sigue. Y él dice, ¿cómo así? Volver a meter en el vientre de mi mamá, eso es como muy imposible. ¿Usted por qué me habla estas cosas? Pero Dios estaba hablando de un nacimiento, ¿a qué nivel? Espiritual. Entonces vemos otra vez la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Y está diciendo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de nacer de Dios, de nacer espiritualmente en el reino de ¿quién? De Dios. Bueno, ¿eso cómo es? ¿Será que todos nosotros hemos nacido de nuevo? ¿O simplemente estamos aquí porque aquí canta muy bonito, porque aquí le tratan a uno muy bien, porque me gusta? O de pronto usted vino aquí y salió adelante y hizo una oración, pero usted a la hora del té no sabía por qué y usted dijo, ay, qué oración tan bonito. A mí me gustó esa oración y yo ya soy cristiano. Bueno, pero usted ha nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es cambiar de reino, es nacer en un nuevo reino y es participar de ser un ciudadano del cielo, es participar de ser un nacido ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo son los nacidos de Dios? Ay, eso es gente muy buena. Hay gente muy buena que no ha sido nacido de Dios y usted dice, ¿cómo así? Sí. Hay gente muy buena, pero no ha nacido de Dios.
No han tenido ese nacimiento espiritual de que habla aquí el Señor Jesucristo y de que le habló a Nicodemo. Si nosotros somos nacidos de Dios, ¿eso qué nos hace? ¿Sabe qué nos hace? Personas sobrenaturales. Yo tengo mi parte natural, pero yo soy una persona sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo he nacido de Dios. Y cuando yo hablo de sobrenatural, siempre pensamos de milagros y todo ese tipo de cosas. Sí, pero hay algo más. El solo hecho de nacer espiritualmente me hace una persona sobrenatural. Yo no tengo que vivir pegado a lo natural, porque yo vivo una vida sobrenatural. Tantas veces hablamos, no, pero eso es muy natural. Claro que es muy natural, ¿quién dijo que no? Pero nosotros llamados a vivir una vida sobrenatural, y la vida sobrenatural es Cristo en mí. Muchas veces decimos, no, pero uno, pues los hombres dicen, pero uno de hombres es tentado y somos hombres y somos naturales. Sí, pero nosotros, los nacidos de Dios, somos llamados a ser personas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Nosotros no tenemos que vivir como los demás viven, y eso no nos hace mejor. ¿Sabe cómo nos hace? Diferentes. Nos hace sobrenaturales. Bueno, seguimos porque esto está poniendo muy interesante. Bueno, entonces, primera de Juan, por favor, ya en la epístola de Juan que queda hacia el fin de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Todos lo tenemos? Somos ciudadanos que no practicamos el pecado, y dice en versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido ¿de quién? De Dios. Y usted dice, no, entonces yo no, como yo peco todavía. ¿Pero qué está diciendo esto? Lo que es nacido de Dios en mí no practica el pecado. ¿Y quién es el nacido de Dios en mí? Pues Jesucristo. ¿Y quién pone esa semilla? Dios. Dios puso una semilla en usted cuando usted nació de nuevo. Y esa semilla está creciendo. ¿Y quién es esa semilla? Es Jesucristo, que vive en usted y vive en mí. Y Jesucristo no peca, ¿cierto que no? No. Entonces hay algo en mí, la naturaleza divina, la nueva criatura, la semilla de Dios, Cristo que vive en mí, que todo quiere decir como que lo mismo, está en mí. Entonces, si yo creo que Cristo vive en mí, yo voy a vivir como Él vive. Somos ciudadanos que no practicamos pecado. Si yo vivo según mi naturaleza natural, voy a vivir pecando a toda hora. Bueno, pues, ¿qué es pecado? Las cosas malas. ¿Sabe que hay cosas buenas que también son pecado? ¿Cómo así? Cosas buenas que también son pecado. Todo lo que Dios me dirige a hacer, eso es perfecto. Y todo lo que yo hago porque me pareció, porque pues sí, todo el mundo lo hace, ¿y qué tiene de malo? Dios lo llama pecado. Pecado es todo lo que Dios no me ha mandado a hacer, bien sea bueno o malo. Jesucristo solamente hizo la voluntad del Padre. Solo hizo lo que Dios le decía. Hizo unas cosas más extrañas y más raras. Y los discípulos le decían, pero ¿usted qué le pasa? Es que usted no nació aquí, usted no fue criado aquí. ¿Y usted qué hace ahí hablando con una mujer samaritana? ¿Quién le mandó a hablar con la mujer samaritana?
¿Quién le mandó a Jesucristo a hablar con la mujer samaritana? Dios hizo la voluntad de Dios. Entonces aprendemos a medida que Cristo va creciendo en nosotros, a medida que esa semilla va creciendo, aprendemos a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, la voluntad del Padre. Y nosotros los ciudadanos de Dios, los ciudadanos del cielo, no practicamos pecado, nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y aquí dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido ¿de quién? ¿Quién es el que no puede pecar? Cristo que vive en mí. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Bueno, ¿qué es este asunto de la justicia? Nosotros tenemos una justicia propia, pero ¿qué es la justicia de Dios? La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, no lo vamos a buscar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo pienso que la justicia es todo el conjunto de principios del reino de Dios. Entonces los ciudadanos del cielo, los nacidos de Dios, nosotros vivimos bajo los principios del reino de Dios. Y los principios del reino de Dios siempre los vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y nosotros decidimos, porque somos personas sobrenaturales, porque Cristo vive en nosotros, porque la semilla de Dios, que es una semilla incorruptible, está en nosotros. Entonces nosotros vivimos bajo la dirección de Dios. Y si somos nacidos de Dios, lo podemos hacer. Porque nosotros siempre tenemos la excusa, no, que yo no puedo. ¿Quién dijo que nosotros podíamos? No podemos. ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Dónde vive? Entonces, si Cristo vive en mí, si yo soy nacida de Dios, yo decido vivir según Cristo que vive en mí. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo corre. Primera de Juan 5:18. Esto es otro punto interesante. Somos ciudadanos que Satanás no puede tocar. Recuerda que estamos hablando de la parte espiritual. Estamos hablando de lo que somos en Cristo. Satanás no puede tocar lo que es nacido de Dios. Vamos a leer versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios, ahí está otra vez, no está en pecado. Ese tema ya lo tocamos. Jesucristo que nació de Dios lo protege, el maligno no llega a tocarlo. Lo que es nacido de Dios en mí, la semilla de Dios, la nueva criatura, Cristo que está en mí, Satanás no lo puede tocar eso. Sabemos que Él toca muchas cosas, toca nuestros pensamientos, toca muchas cosas, pero Él no puede tocar a Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que recordarle a Satanás y decirle a Satanás, ¿sabe qué? Usted no puede tocar lo que es Cristo en mí. Y por eso no me puede tocar tampoco mi parte natural. Y lo vamos a declarar en el nombre de Jesús. Aquí dice que no puede tocar lo que es nacido de Dios. Recuerda que Dios puso en mí la semilla de Él. Y esa semilla está creciendo en mí. Soy una nueva criatura. Soy nacida de Dios, soy una persona sobrenatural y eso no me hace más que los demás, jamás. Me hace diferente, pertenezco a otro reino, pertenezco al reino de Dios y Satanás no puede tocar lo que es nacido de Dios porque la semilla de Dios
La palabra nos enseña que la semilla de Dios es una semilla intocable, es una semilla incorruptible. Nada, ni nadie, ni Satanás mismo puede tocar lo que es nacido de Dios. Pero como nosotros vivimos tanto en lo natural, se nos olvida el poder que tenemos dentro de nosotros. El poder de Cristo, el poder de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Eso es lo que está en usted y en mí. ¿Cierto que esto nos anima? Ya no vamos a ver esas noticias, ay, los musulmanes nos van a matar a todos. Lo que está en mí es incorruptible. No lo puede tocar ni en vida ni en muerte. Porque yo tengo vida eterna. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿cierto? No, me estoy haciendo entender. No estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Tengo vida eterna, soy una nueva criatura. Tengo la semilla de Dios que es incorruptible. Satanás no me puede tocar. Cristo vive en mí. Soy nacida ¿de quién? De Dios. Estas son buenas noticias. Eso nos anima, eso nos da el poder, porque todo lo puedo en que me fortalece. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Por allá en el cielo? No, ¿dónde vive? Entonces, a veces yo pregunto a los niños, ¿y dónde está Cristo? Y siempre van para allá. Yo, ay, no, tan lejos no. ¿Cómo así? No, Él vive en nosotros y usted lo ha invitado de corazón y usted quiere vivir como una persona nacida de nuevo. Si usted quiere vivir como una persona nacida de Dios, una vida sobrenatural está a su alcance. Usted no tiene que vivir arrastrando cadenas. Usted no tiene que vivir pensando en el pasado. Usted no tiene que vivir porque mi papá, porque mi mamá, porque no tengo trabajo, porque no tengo plata. No, soy una persona sobrenatural. Dios me va a guiar. Y los hijos de Dios viven bajo la dirección ¿de quién? De Dios. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Somos ciudadanos que amamos con el amor de Cristo. Primera de Juan 4:7. Dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Los nacidos de Dios, nosotros que somos personas sobrenaturales, tenemos la capacidad de amar con el amor de Cristo, y ahí es el problema. Porque en nuestro ser natural tenemos una manera de amar y se escuchan muchas historias hermosas de los alcances del amor natural de un ser humano, del amor de una madre, del amor de personas por otras. Pero estamos hablando ahora de un amor diferente, que tiene más alcance que un amor natural. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Del amor de Dios que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra el amor de Dios? La palabra de Dios dice que el amor de Dios se encuentra en Cristo Jesús y Cristo Jesús se encuentra en mí. A nosotros nos cuesta, porque el amor natural es un amor que pone condiciones. Es un amor que mira lo que la persona es para ver si lo amo o no lo amo. Es un amor que mira lo que la persona hizo a ver si lo amo o no lo amo. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera tenido esa clase de amor con nosotros? ¿Qué tal si Jesucristo le hubiera dicho a Dios: yo no voy por allá a esa gente tan mala, no, ir a salvar a esa gente, no, yo no voy por allá? ¿Dónde estaríamos hoy en día? Como dice aquí en versículo 19 de capítulo 5, este mundo está bajo el dominio ¿de quién?
de Satanás, nos hubiéramos quedado bajo el dominio de Satanás, unos peones manipulados por el enemigo. Nosotros somos libres para vivir este reino, somos libres para vivir en el reino de Dios. Y ese amor de Dios está en usted y está en mí. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy capaz. Tranquilos, no tiene que ser capaz, pero eso no es excusa. Porque Cristo vive en mí. Y el amor de Cristo es un amor sin egoísmos. Es un amor que ama a pesar de. Es un amor que forma, no es un amor que consiente. Ay, pobrecito, pobrecito. No, esos pobrecitos ya no. Es un amor que está firme, porque Dios dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es algo más firme que una roca, porque las rocas se pueden desaparecer. Y el amor de Dios está en Cristo Jesús, y el amor de Dios está en mí. Yo puedo. Y si usted está luchando hoy con este punto, quiero animarle. La semilla de Dios está en usted. Cristo está en usted. Usted es una nueva criatura. Usted es una persona sobrenatural. Usted puede si usted cree. Si usted sigue y dice, ay, yo no puedo, es una verdad natural. Sí. Yo puedo amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Entonces los ciudadanos del reino de Dios amamos con el amor de Cristo. ¿Qué pasaría si cada persona nacida de nuevo llevaba esto a cabo? No cabrían los cristianos, porque es el amor que atrae. Y la gran diferencia que tiene el llamado cristianismo es ese amor. Las otras religiones no tienen un amor condicional. Si usted es de esa religión, lo quieren a usted, si no, lo matan. Pero el amor de Cristo va más allá. Somos nacidos ¿de quién? De Dios. Bueno, seguimos. Primera de Juan 5:1. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Bueno, así sucesivamente. Vamos a tomar un solo punto de este versículo. Este versículo se puede hablar de esto mucho tiempo, pero vamos a tomar una sola cosa aquí. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Usted cree de verdad? Levante la mano si usted cree de verdad. Ok. Si usted cree de verdad, vive lo que usted cree. Todo el mundo que está aquí esta mañana creyó que a las 8:30 había culto, ¿cierto que sí? Usted vino porque usted cree que aquí hay culto. Eso es en lo natural, pero estamos hablando de lo espiritual. Si yo creo verdaderamente en Cristo, lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él es en mí, lo que estamos hablando, si usted cree que el amor de Cristo está en usted, es porque usted ha nacido de Dios y usted va a vivir en esa verdad. Quiere decir que usted lo tiene en cuenta para todo. Estaba hablando con alguien estos días que está en una relación de noviazgo y yo le pregunté a él, ¿usted ha preguntado a Dios si esta relación es de Dios o no? Pues los dos son cristianos. Y él dijo, no, ¿sabe que no? Y yo le dije, hay que preguntarle, ¿qué tal? ¿Qué tal si usted está en una relación que no es de Dios? ¿Usted le ha preguntado? ¿Usted le ha preguntado a Dios por todo? ¿Usted le pregunta? Hablé también con una muchacha en estos días y ella me dijo que Dios le había llevado a ella
a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y ella ha empezado preguntando a Dios: Dios, ¿esto es tuyo? ¿Tú quieres esto? Y resulta que se encontró con un amigo. El amigo estaba tan angustiado. Y ella le dijo que qué pasa. Y él dijo: no, ¿cómo le parece que me van a matar? Yo dije: ¿cómo? ¿Me van a matar? Y él dijo: sí, yo debo 1,5 millones de pesos a uno de esos de gota y gota, imagínese. Y me van a matar. Y ella, de buena persona, ¿qué cree usted que hizo? Pues le prestó la plata, pero no le preguntó a Dios. ¿No ve que podemos ser buenas personas y no preguntarle a Dios? Y entonces ella fue donde una prima y le dijo a la prima: ¿será que usted me puede prestar 1,5 millones de pesos que van a matar a mi amigo? Y la prima dijo que sí, pero necesito esa plata el martes. Y eso era como el viernes de la semana antes. Y ella dijo: ay, sí, que me van a dar una plata y el martes le puedo pagar. Pues resulta que le dieron la plata, ella le prestó al amigo, pero los que le iban a dar a ella no podían. Entonces ella dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Y qué cree usted que el Señor le preguntó? Le dijo: ¿usted por qué no me preguntó? Ella dijo: ay. Y yo le dije a ella: así el Señor le va a enseñar, para que siempre le pregunte a Él lo que usted va a hacer. No sé si usted tiene esa costumbre. De pronto usted dice: no, eso es como muy fanático. ¿Sabe que no? Porque los nacidos de Dios vivimos en el reino de Dios, y los nacidos de Dios hacemos la voluntad de Dios. Y si usted decidió ser nacida de Dios, si usted decidió ser un ciudadano del cielo de verdad, si usted decide vivir como nueva criatura, pues usted le va a preguntar a Dios todo lo que usted va a hacer. Y Él se manifiesta en unas maneras impresionantes. Entonces les invito a que sean verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, verdaderos nacidos de nuevo. Bueno, vamos a seguir ya en la última. Vamos a mirar en Primera de Juan 5:4. Leemos desde el 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Uy, otra vez. Los ciudadanos del reino de Dios obedecemos ¿a quién? A Dios. Hacemos lo que Él quiere, lo que Él dice, cuando Él quiere y cuando Él diga. Por eso nosotros somos ciudadanos del cielo. Bueno, entonces, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo lo porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, entonces nuestra fe. Hay un versículo, no me acuerdo dónde es, pero lo sabemos de memoria. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que yo vivo ahora, la vivo por la fe del Hijo de Dios, dice en la Reina Valera. La fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Nos alcanza la fe o no nos alcanza? Tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque es la fe ¿de quién? La fe de Cristo. Y esa fe que está en mí, está en usted, igual que el amor que está en mí, está en usted, la nueva criatura, la naturaleza divina, la semilla de Cristo, Cristo mismo, todo eso está en mí. Y también la fe del Hijo de Dios. Entonces no me alcanza la fe para creer que en Dios, en lo que Dios me dice. La fe para obedecer a Dios, aunque no parece, aunque mi lógica pelea,
Y ustedes saben que el enemigo a la lógica, a la fe, es la lógica. Pero tenemos que ser lógicos. Sí, claro, para vivir en este mundo natural, claro, uno tiene que ser lógico. Es lógico cuando está lloviendo que yo llevo la sombrilla, pues obvio. No estamos hablando de la vida natural, estamos hablando de la vida ¿qué? Espiritual. Y la vida espiritual vivimos por la fe. El reino de Dios se mueve por la fe. Porque nosotros que somos nacidos de Dios, obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios dice porque creemos en Él. Yo no voy a obedecer a una persona en quien yo no creo. ¿Usted obedece a una persona cuando usted no cree en esa persona? No, jamás. Pero la fe en mí es la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué dice acerca de esa fe? Vence al mundo. ¿Sabe que Dios nos ha dejado a sus nacidos de nuevo todas las herramientas para vivir en el reino de Dios? Amor, fe, esperanza, todo. Nosotros ya sabemos cuáles son. Y aquí, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y cree que el Hijo de Dios vive ¿dónde? ¿En mí? ¿Qué pasaría si nosotros creyéramos esto? ¿De verdad qué pasaría? Nosotros todos lo sabemos. Y todos están diciendo que sí, claro que sí. Y sabemos que la palabra de Dios lo dice. Pero si lo creyéramos de verdad, no estaríamos viviendo, quejando, murmurando, criticando, señalando, juzgando, viviendo a punta de lo natural. Cuando en mí está la semilla de Dios. ¿Y quién se la puso? Dios mismo. ¿Y por qué lo hizo? Por voluntad de Él. Y en Efesios 1 dice de su beneplácito, y eso es simplemente porque Él quiso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que todos nos preguntémonos el uno al otro. Pregunte a la persona al lado: ¿usted es nacido de Dios? Pregunte. No tiene que responder. Unos están diciendo, pues, sí, pero no vivo en eso. Ok. Ya la oportunidad, 2015, estamos empezando un nuevo año para vivir como nacidos de Dios. Y eso no es ser fanático. Yo sé que la gente tiene un temor de ser fanático, un temor de ser religioso. Ay, no, qué pereza la gente religiosa, que todo es malo. No, nada que ver. Pregúntele al Señor. Cuando usted va a algún lugar, pregúntele si Él quiere que vaya. Cuando usted está en algún lugar, pregunte: Señor, ¿tú quieres que yo esté aquí? No, pero yo siempre voy. Pues vamos a ver si el Señor quiere. Usted está con alguna persona: Señor, ¿tú quieres que yo esté con esta persona? ¿Tú quieres que yo siga haciendo esto? Pero yo siempre lo hice. No, preguntémosle. ¿Por qué le preguntamos todo a Dios? Porque somos nacidos de Él. Porque tenemos la semilla de Dios en nosotros. Porque el amor de Cristo está en nosotros. La fe de Cristo está en nosotros. No tengamos miedo de ver la situación en que está el mundo, porque nuestra fe, la fe de Cristo en nosotros, vence al mundo.
Y si los musulmanes están aumentando la población de ellos a través del nacimiento natural, nosotros estamos predicando un evangelio y la gente está llegando a Cristo. Y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Pero empecemos a vivir esto. No es asunto de, bueno, venga aquí y repita esta oración. Listo, maravilloso, amén, repita la oración. Pero desde ahí en adelante la vida es diferente. Somos nacidos de Dios. Vivimos bajo la dirección de Dios. Bueno, ¿qué opinan, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Quieren vivir esto? Levante la mano si usted quiere vivir esto. Como la mitad nomás. ¿Está como sustico? Ay, yo no puedo, no tiene que poder, tranquilo. Estamos hablando de lo espiritual, y en lo espiritual todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir que esta palabra se impregne en nuestro espíritu. Vamos a estar en silencio, los ojos cerrados, por favor. Vamos a hablar con Dios, nosotros. Señor, es que estamos en esta mañana para preguntarte, Señor, ¿yo he nacido de nuevo? ¿O estoy tratando de vivir una vida sin tener a Cristo realmente? Señor, revélenos ahora. ¿Somos verdaderamente nacidos tuyos? ¿Hemos verdaderamente tomado esta vida como un ciudadano de un reino diferente? Señor, revélenos ahora que nosotros no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Señor, revélenos ahora que el ciudadano no practica pecado. Señor, revélenos ahora que ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos, esa semilla, Satanás no lo puede tocar. Señor, revélenos ese amor de Cristo, revélenos a Cristo verdaderamente, revélenos, Señor, la fe del Hijo de Dios. Señor, tú sabes que nuestra fe no alcanza, pero la fe del Hijo de Dios alcanzó a confiar en el Padre para dar su vida por nosotros y resucitar el tercer día. Y esa fe está en nosotros. Y traigo esa fe, Señor, traigo ese amor sin condiciones que amamos, Señor, que Cristo amó sin mirar nuestros actos. Amó porque el amor de Dios estaba en él. Señor, te pido que tú nos hables, que tú nos toques. Espiritualmente, Señor, necesitamos hacer la diferencia entre lo que es la vida espiritual y la vida natural. Señor, queremos ser esas personas sobrenaturales que somos en Cristo Jesús. Queremos vivir una vida sobrenatural. No queremos vivir cargando las cosas de este mundo que nos pesa tanto, porque tú dices que tus mandamientos son fáciles. Y cuando tú nos mandas y cuando nosotros confiamos en ti, nosotros podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, recibimos esta palabra. Señor, permita que esta palabra impregne nuestro espíritu y nos anime a vivir lo que tú nos llamaste a vivir y declarar que los hijos de Dios son nacidos de Dios y tenemos todas las herramientas y todo el poder para vivir como ciudadanos del cielo, como nacidos de Dios. Señor, hoy nos declaramos nacidos de Dios para vivir como ciudadanos del cielo y para vivir en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.